Buen día, este es otro video del canal de electrónica, programación y modelado. Hoy estaremos tratando el tema de los inductores, conocidos en algunos casos especiales como bobinas. Se utiliza en una amplia variedad de circuitos como filtros, bobinas de choque, elevadores de voltaje, selectores de frecuencia de radios, osciladores, fuentes conmutadas, circuitos de carga por inducción, tarjetas de identificación por RF, motores y generadores eléctricos. Los inductores son elementos pasivos capaces de almacenar energía en forma de campo magnético. Esto es similar a lo que hacen los capacitores, pero los capacitores almacenan su energía en forma de campo eléctrico. La capacidad del inductor para poder almacenar energía se mide en henrios, y esto se representa con la letra H. Entonces cada vez que vean una letra H por ahí, se refiere precisamente a eso, a los henrios. El símbolo general del inductor sería como este. Cuando el inductor tiene algún tipo de núcleo especial, se le coloca de esta forma, indicando que tiene un núcleo en su centro que le da ciertas características especiales. La construcción del inductor es simple. Podemos hacer un inductor simplemente enrollando un alambre alrededor de un lápiz. Aunque solamente tengamos aire en el centro, esto ya es considerado un inductor. Bueno, en este caso específico sería una bobina. Una bobina es un caso especial de inductor que tiene una forma circular como esta y es muy utilizada. La fórmula general para una bobina, para encontrar la inductancia de una bobina, es L multiplicado por mu, n cuadrado, área, sobre longitud, donde mu es la permeabilidad ferromagnética del material, A es el área que tiene lo que es la bobina en este caso, N la cantidad de vueltas y L sería su longitud. Y claro, esto se mide en henrios. Es muy común encontrar lo que son bobinas que tienen un valor de un par de milihenrios y se pueden comprar en cualquier venta de repuestos electrónicos. Su núcleo, como mencionaba anteriormente, puede ser aire o algún otro tipo de material que tenga una gran permeabilidad para poder aumentar su capacidad de manejar campos magnéticos en espacios reducidos. ¿Qué es lo que logramos con un núcleo que no sea el aire, sino que sea algún tipo de material especial? El mantener lo que es el campo magnético concentrado en la bobina, con lo que nosotros estamos incrementando su inductancia. La bobina, para un circuito DC, tiene un comportamiento que difiere del comportamiento que tiene, por ejemplo, el capacitor. Cuando se inicia la alimentación, digamos que tenemos un circuito como este. Cuando se inicia la alimentación, el circuito se comportaría de esta forma. Sería un circuito abierto. En este punto, la corriente que está atravesando a la bobina sería 0. Después de que ha pasado un tiempo prudencial, que ya vamos a hablar un poco acerca de eso, la bobina se comportaría para el circuito DC como si fuese un alambre, en cuyo caso la corriente que está pasando a través del circuito simplemente dependería del valor de la fuente de voltaje sobre la resistencia. Ahora, esto es lo ideal. Realmente las bobinas tienen valores de resistencia que pueden ir por ahí porque un par de décimas de ohmio, dependiendo del tamaño de la bobina, porque recordemos que la bobina está construida con un conductor y todos los alambres, por muy buenos conductores que sean, tienen resistencia. Su curva de trabajo es una curva de trabajo no lineal y son considerados elementos pasivos. ¿Qué quiere decir esto? Que este elemento, al igual que la resistencia y el capacitor, no son capaces de generar energía, pero al igual que el capacitor, es capaz de almacenar energía. Veamos un poco acerca de cómo encontrar la fórmula cuando se está cargando una bobina en un circuito DC.
Si nosotros tenemos un circuito general de C como este, con una resistencia y una bobina conectada en serie, donde aquí tenemos el voltaje de la resistencia, por acá tenemos el voltaje de la bobina, la corriente que está atravesando el circuito y el voltaje de la fuente. Pongámosle, qué sé yo, voltaje CC, por poner un nombre. Para ver lo que es la carga, podríamos hacer lo que es un lazo en el circuito. Nos quedaría de esta forma: VR más BL es igual a 0. Tenemos que considerar que el voltaje en una bobina es igual a la inductancia multiplicado por la derivada de la corriente que lo atraviesa con respecto al tiempo. Por lo que tendríamos VCC más la corriente que está atravesando a la resistencia más la inductancia derivada con respecto al tiempo es igual a 0. Al ordenar un poco los factores, nos quedaría de esta forma: IR más DI dt es igual a VCC sobre L. Aquí tenemos lo que es conocido como un factor, podemos encontrar, lo que es un factor integrante. En este caso sería de esta forma, para ayudarnos a poder resolver esta ecuación diferencial. Al hacer las sustituciones, tendríamos lo siguiente: multiplicar por ambos lados, tendríamos lo siguiente. Tendríamos E integral de R sobre L de t y R1 y R L más E integral de R sobre L de t, derivada de la corriente con respecto al tiempo, y esto igualado a E integral de RL de t. Como lo tenemos de esta forma, nos podemos dar cuenta de que en el lado izquierdo tenemos la derivada de la corriente multiplicado por E a la R sobre L de t, por lo que podemos juntar esos términos de esta forma: la derivada con respecto al tiempo de I E RL de t RLT es igual a E integral de RLT trabajamos un poco más para poder despejar esto. Integramos a ambos lados. T es igual a SC sobre L integral de E a la RLT de t. Proseguimos a resolver la integral del lado derecho. Nos queda IE RLT es igual a VCC sobre R E a la RL T más un factor de integración. Sobre R al pasar el término de la izquierda hacia la derecha, más C E a la menos RL T. Resolviendo las ecuaciones, las operaciones indicadas,
obtendríamos veces C sobre R más C E a la menos R sobre L por T. Tenemos lo que es una condición inicial, ¿verdad? Al principio el circuito estaba en reposo. Como estaba en reposo, su corriente para el tiempo 0 es igual a 0. Igualando esto con nuestra ecuación, tendríamos este caso. Para este caso, como el tiempo es 0, este factor se convierte en 1. Este factor de acá se convierte en 1. Por lo que solo tendríamos C. Lo que nos quedaría que C es igual a menos BSC sobre R. Sustituyendo la fórmula, tendríamos que la corriente es igual a BSC sobre R menos BSC sobre R E a la menos RL T. Sacando factor común, y es igual a BSC sobre R 1 menos E a la R sobre L multiplicado por T. Y esto nos presentaría lo que es el comportamiento que tiene la corriente que posee el inductor cuando se está cargando. Quizás es otro detalle, ¿verdad?, de que lo diferencia del capacitor. En el capacitor hablábamos bastante de lo que era su voltaje a medida que se va cargando. En el caso del inductor se habla más que todo de su corriente. Vamos a observar su comportamiento a través de una simulación. Probaremos entonces a colocar la resistencia en serie con la bobina para poder corroborar la fórmula que encontramos hace un momento y hablar de otros aspectos interesantes respecto al comportamiento que posee el inductor. Ok, ya tenemos el circuito. Pongamos un valor de 5 voltios para esto. Si quieren, vamos a cambiar el nombre para que coincida con lo que estábamos viendo hace un momento. Le vamos a poner un ohmio y una inductancia de 1 Henry. Cuando realizo aquí la simulación, si yo hago por ejemplo una simulación de punto de operación, ¿qué es lo que voy a tener? Al simularlo, lo que obtendría es el comportamiento del circuito como si la resistencia fuera lo único que está limitando lo que es el paso de la corriente. Prácticamente lo que tenemos aquí son 5 amperios. ¿Por qué tenemos 5 amperios? Porque el voltaje dividido entre la resistencia me da 5. Sí nos da un poquito menos, ¿verdad? Porque ha tomado un poco en consideración lo que es la bobina. La bobina, como les mencioné anteriormente, realmente tiene una resistencia que es bien pequeña. Y nosotros inclusive nos podemos modificar en las simulaciones. Si hacemos clic derecho sobre ella, podemos observar que nosotros podemos colocar una resistencia en la descripción o en los datos del inductor. Pero no nos interesa esto ahorita. Esto solamente es para demostrar el funcionamiento que tiene a largo plazo. Ahora voy a hacer un cambio. Voy a realizar lo que es una simulación de transiente, pero en este caso, esta simulación de transiente la voy a establecer el tiempo de prueba en 5 segundos. En este punto ya tengo 5 segundos establecido. Ya vamos a ver por qué le puse 5 segundos. Y voy a hacer la simulación así como está. Puedo observar que lo que tengo es una línea recta que tiene prácticamente una corriente que está atravesando el inductor de 5 amperios. Pero, ¿y qué pasó con la curva? ¿Dónde está mi curva? Recordemos que cuando se hace la simulación de transiente, también antes de la simulación de transiente se hace la simulación de puntos de operación. Y como habíamos mencionado, en el punto de operación ya se supone que el circuito ya se encuentra en estado estable. Si yo quiero observar la curva, entonces tengo que establecer que voy a saltarme la simulación de punto de operación o el cálculo de punto de operación previo a la simulación de transiente. Y hoy sí, puedo observar que tengo mi simulación de transiente con su curva de carga.
Creo que ahora tiene un poco más de sentido porque le puse 5 segundos, ¿verdad? Ahí podemos observar que ya a ese punto ya prácticamente tiene los 5 amperios atravesando al inductor. ¿Cómo se puede establecer este tiempo? A través del factor tau. Tau existe también en los capacitores y lo tenemos presente en los inductores. Solo que en este caso el factor tau es la inductancia dividido sobre la resistencia. Como tenemos una resistencia de 1 ohmio y una inductancia de 1 henrio, al hacer la división me da 1, eso sería 1 tau. Y al multiplicar por 5 me da 5 tau. Y gracias a que ya conozco ese dato, yo establezco lo que es el tiempo de simulación, pues para 5 segundos, para este caso. Hoy pasaremos a ver el comportamiento del inductor cuando se está descargando. Aquí he colocado la forma en cómo podemos encontrar lo que es la fórmula para la descarga de un inductor. No tenemos ninguna fuente aquí. El inductor en este caso ya posee una corriente que lo está atravesando y esa corriente es diferente de cero. Esta corriente inicial que está pasando por el circuito provoca una caída de tensión en los bordes de la resistencia. Ahora vamos a observar cómo podemos encontrar la fórmula que gobierna la descarga de un inductor. Al establecer lo que es el lazo, para este caso, estos dos elementos, tendríamos este caso. Considerando que la corriente ahora está saliendo del inductor y que se está comportando como una fuente de voltaje. Sabemos que el voltaje del inductor es la derivada con respecto al tiempo de la corriente multiplicado por la inductancia, y a eso, bueno, también reemplazamos lo que es el voltaje de la resistencia por la corriente multiplicado por su valor de resistencia. Al ir despejando poco a poco, logramos aislar de un lado lo que es la corriente, del otro lado los otros términos. Resolvemos las integrales, que son bastante simples en este caso. Resolvemos para la corriente del lado izquierdo, lo evaluamos desde la corriente inicial hasta un cierto valor de I en cierto tiempo. Y para el lado derecho, pues desde el tiempo 0 hasta el t donde se desea evaluar. Se realiza la evaluación. Se aprovecha la ley de los logaritmos para obtener esta forma, esta expresión. Aplicamos la exponencial a ambos lados y terminamos con la expresión para la descarga del inductor. Añadiendo que también para este caso tenemos que el factor de tau nos indica el punto donde ya podemos considerar el inductor como si estuviera descargado. Al pasar 5 tau, entonces consideramos que el inductor se encuentra descargado. Ahora lo observaremos en una simulación. Para este caso, aquí está el circuito de prueba para observar el comportamiento que tiene cuando se está descargando la bobina. Aquí he colocado una instrucción que establece una condición inicial para la corriente que está atravesando este inductor. Le he colocado que tiene valor de 5, es decir, 5 amperios, son los que tiene en este momento, al iniciar la simulación, atravesando el inductor. Y claro, entonces estos 5 amperios también atraviesan la resistencia. Tau, como mencionaba, también aplica en este caso, por lo que si consideramos 5 tau sería 5 segundos. Después de 5 segundos deberíamos observar que el inductor queda descargado. Probamos. Vamos a ampliar esto. Y aquí podemos observar en la curva que cuando ya tenemos un tiempo de 5 segundos, su corriente es muy pequeña. Veamos qué tan pequeña es. Nos movemos hacia ese punto extremo y nos quedaría que su corriente es 33 miliamperios. Pasamos de 5 amperios a 33 miliamperios en 5 tau de tiempo. Por lo que podemos asegurar que sí, para ese punto el inductor se encuentra prácticamente descargado. Hay ciertas precauciones que tenemos que tener al trabajar con los inductores en entornos industriales, ya que pueden producir descargas incluso después de apagar su circuito de alimentación. Podemos ver que almacenan energía. Y más en esos sistemas donde se trabajan con altos voltajes, podríamos tener un choque de varios miles de voltios. Eso es todo para este video, espero la información les sea útil. Pueden dejar sus dudas, recomendaciones y comentarios. Y recuerden aprender algo nuevo cada día. El mundo está lleno de cosas interesantes esperando por personas deseosas de conocimientos. Hasta la próxima.